En esta hora vamos a meditar en la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer del 1 hasta el 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Tienen? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado a los hombres expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar por un momento. Señor Jesús, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Hemos venido a escuchar el mensaje de su palabra, Señor, y en esta noche yo le pido, Señor, que su palabra que va a dar en esta tarde llegue a las vidas, llegue a los corazones, Señor, y que sean impactados por su palabra. Sé que, Señor Jesucristo, su Espíritu Santo haga una obra en cada vida, Señor, que podamos entender su palabra, que podamos vivirla, Señor Jesucristo, que podamos meditar en ella en este momento, Señor. Reconocemos que su palabra es eficaz, que su palabra es poderosa, Señor, que su palabra trae vida en ella, Señor, para nosotros. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de predicar su palabra. Es un privilegio para mí en esta hora compartir con ustedes el mensaje. Y vamos a hablar un poco acerca del apóstol Pablo. Creo que todos nosotros tenemos algún héroe, ¿verdad? Todos tenemos personas que admiramos por sus cualidades que ellos tienen. Y para nosotros, creo que todos los que estamos aquí, el héroe que tenemos siempre será Jesús. Él siempre será la persona que más admiramos por sus cualidades, por su amor, por su misericordia, por tantas cosas que Él hace. Podríamos hablar muchas cualidades acerca de Jesús, pero a lo largo de las Escrituras también hay personas muy impresionantes, o desde mi punto de vista, que impresionan, que impactan mucho mi vida por la manera en la que aman al Señor, en la que han predicado su palabra, en la que han sufrido. Y uno de ellos es precisamente el apóstol Pablo. Es un hombre impresionante de parte de Dios. Dios lo usó de una manera muy poderosa, y si leemos las cartas que él escribió, no nos cabe duda de que Dios lo usó de una manera tan exitosa para predicar su palabra. Él oraba y reprendía a los demonios y se iban, y hacía muchas cosas, predicaba de una manera muy eficaz.
pero también había partes de su vida que no eran tan buenas. También había lugares donde él predicaba la palabra y lo corrían. También había multitudes que lo golpeaban. También había personas que lo apedreaban. También había personas que lo aborrecían. Pero a pesar de eso, este hombre se mantuvo fiel a Dios. Eso es lo que me impresiona. Él era un hombre como nosotros, pero él tenía una fe impresionante. Él tenía un amor por Dios muy impresionante. Inclusive él en algunas de sus cartas dice que él no se casó para poder servir al Señor con más tiempo. Él dice, a veces tener una familia como que te quita un poco de tiempo, pero yo dejé eso para poder servir al Señor con más excelencia. Una prueba más del amor impresionante que este profeta, que este apóstol tiene para Dios. Es un hombre muy impresionante. Y en esta hora vamos a hablar un poco de sus debilidades. Creo que todos nosotros tenemos debilidades, ¿verdad? Tenemos más de las que nosotros podemos vernos o de las que las personas ven en nosotros. Nos damos cuenta que tenemos muchos defectos, a veces físicos, emocionales, espirituales y muchos más. Unos defectos físicos podría ser una enfermedad. Defectos emocionales, a veces estamos trabajando mucho en nuestro carácter, con nuestras emociones. Defectos espirituales podría ser que a veces estamos intentando llevar una vida de oración y a veces somos frenados, a veces estamos tratando de meditar en la palabra y somos frenados, o a veces se podría decir que estamos cometiendo errores, pecados. Todos tenemos muchos defectos, pero con frecuencia nosotros tendemos a negar nuestras debilidades. A nadie de nosotros nos gusta hablar de ello, de nuestras debilidades. En algunos otros casos nos defendemos, los ocultamos, nos excusamos a veces de nuestros defectos y a veces hasta nos ponemos tristes porque algunas veces estamos batallando tanto con alguna cosa y a veces estamos tratando de dejar esto y lo estamos haciendo bien, pero de repente otra vez volvemos a caer en lo mismo. Eso a veces como que trae tristeza a nuestra vida, aunque no debería ser de esa manera. Pero Dios no mira las cosas como nosotros lo miramos. Y la pregunta que nos podemos hacer es que si Dios puede usarnos con todos esos defectos, con todas esas debilidades que tenemos. Y la verdad es que sí, Dios mira diferente a como nosotros miramos. Dios mira las cosas desde otra perspectiva. Dios no quiere usar la fuerza que nosotros tengamos. Dios quiere usar nuestras debilidades. Y el apóstol Pablo en la lectura que leímos nos dice que él se va a gloriar en sus debilidades. Un pasaje de la palabra dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nosotros somos débiles, pero somos fuertes en Dios. Hay ciertos certámenes a veces en los cuales los hombres fuertes son escogidos por sobre los débiles. Por decir, si hay personas que van, digamos, al ejército, ellos no van a escoger a las personas más débiles, ellos van a escoger a los más fuertes físicamente, a los más fuertes emocionalmente, porque cuando escogen a una persona débil, el orgullo, el ego de la persona fuerte es quebrantado. El saber que escogen a una persona más débil por sobre él, que es más fuerte, porque él se siente fuerte en su propia fuerza, en su propia naturaleza. Alguna debilidad podría ser alguna limitación que nosotros tengamos, una limitación que no tenemos el poder o la autoridad para cambiarla. Podría ser alguna enfermedad física, podría ser alguna incapacidad. Y a veces pensamos que llegamos a la conclusión de que Dios jamás podrá usarnos teniendo tantas debilidades, teniendo tantas incapacidades. Muchas veces pensamos en nuestra persona y decimos, pues no somos hombres tan preparados, no somos hombres tan inteligentes, ¿cómo Dios puede usar mi vida? Y dejamos que esas cosas ahoguen nuestra fe y detengan el llamado que Dios tiene para nosotros. Dios quiere usarnos aún con nuestras debilidades, pero tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir caminando, tenemos que tener fe. Recordemos aquella palabra que está en 2 de Corintios 4:7 que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Un vaso de barro no es algo tan fuerte, es algo frágil, pero la palabra dice que hay un tesoro dentro de ese vaso de barro. Y nosotros somos esos vasos de barro. El tesoro que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Él tiene el poder para cambiar las expectativas que a veces nosotros tenemos. El Espíritu Santo tiene el poder para manifestarse en nuestras debilidades. El Espíritu Santo tiene la capacidad de llevarnos a otro nivel espiritual, pero no es en nuestras fuerzas, no es con nuestras habilidades, es con el poder, es con el tesoro del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. No somos los más inteligentes, no somos los más sabios, no somos los más ricos, pero tenemos un tesoro en nosotros. Y es el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene. Inclusive Jesús dice: me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar solos, no se van a quedar huérfanos. El Espíritu Santo se quedará con nosotros. Inclusive Él mismo dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendrá. Y cuando el Espíritu Santo cae en el día de Pentecostés, eso es algo impresionante. Hombres no tan preparados, hombres no tan acomodados están siendo totalmente revestidos del poder y de la gloria del Espíritu Santo. Ese debería ser un motivo para que nosotros estemos alegres. El saber que tenemos al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Él nos escogió a nosotros. Yo no entiendo, a veces me pongo a pensar, y digo, bueno, pues yo no sé qué Dios pudo haber en mí. Yo era una persona con muchas limitaciones, una persona que no tiene mucho conocimiento, una persona que ni siquiera estaba buscando a Dios, pero Dios me escogió y puso su Espíritu Santo en mi vida. Y desde entonces todo es diferente. Hace rato estaba orando y venían a mi mente tantas cosas de cómo sería mi vida si Dios no me hubiera alcanzado. Estaba destinado al fracaso, estaba destinado a una vida muy miserable, se podría decir. Pero el Espíritu Santo vino y nos cambió. Él nos hizo diferentes. Dios es bueno. Entonces, Dios puso su Espíritu Santo en nosotros. En nosotros que a veces somos débiles, tenemos tantas limitaciones, pero Dios puso su Espíritu Santo en nosotros. Y en este pasaje que leímos hay algo que me impresiona mucho, y es que el apóstol Pablo habla de su debilidad en la carne, lo cual estaba yo meditando y me lleva a pensar en la humanidad del apóstol, el que era una persona común, era una persona como nosotros, era una persona que sufría, era una persona que tenía problemas, era una persona que tenía limitaciones, pero a pesar de eso pudo cumplir el propósito que Dios tenía para él. Tenía una fe impresionante en Jesús, pero era humano como nosotros. A veces nosotros pensamos que las personas que tienen una presencia de Dios impresionante en ellos no tienen problemas, que están a otro nivel más que nosotros, pero a la verdad es que todos somos iguales, todos enfrentamos retos. La diferencia es que la perseverancia de unas personas es mayor a las de los demás, el agradecimiento en algunas personas es mayor que el de algunos otros, y eso nos hace permanecer más cerca de Jesús. Pablo dice que él es débil, pero a la vez es fuerte en su debilidad. Hay una pregunta que me estaba haciendo, y es: ¿cuál es el aguijón del que habla el apóstol Pablo? Y se cree que era alguna enfermedad o era alguna dolencia que él tenía. Para que él mismo lo explica con el motivo de que no se enalteciera de la visión que él había tenido. Él sigue diciendo que un mensajero de Satanás, algunas molestias que tenía el apóstol Pablo, fue prisionero, fue apedreado, fue golpeado, fue atacado por multitudes enardecidas, fue náufrago en el mar, fue prisionero por amor a Dios, y todas estas cosas con un solo propósito. Todo esto le pasaba por una sola razón, que no se tenía que enaltecer. Y me pongo a pensar cuando estaba leyendo cómo el apóstol Pablo pudo identificar que todas estas cosas le sucedían con una razón.
Y la razón era que no se tenía que enaltecer de lo que él había visto en el tercer cielo, de lo que él había escuchado. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar si a veces, aunque estamos fieles en la iglesia, aunque estamos caminando cerca de Dios y seguimos teniendo problemas, siguiendo limitaciones económicas, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas por aquí, problemas por allá. Y tal vez lo que Dios nos está diciendo es que nos tiene de esa manera para que no nos enaltezcamos, para mantenernos siempre cerca de Él. El ser dependientes totalmente de Jesús bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema que estemos pasando. Pero Pablo dice que las debilidades son su fortaleza. Él está poniendo un alto a su exaltación propia. Él no se está olvidando que aún el ser humano, que la gloria y la honra siempre será para Dios. El apóstol Pablo nos relata la experiencia que él tuvo con el Señor hace 14 años. Él mismo lo dice en los versículos que leímos, que fue traspasado hasta el tercer cielo. Y ni él mismo está seguro si fue su alma, si fue su cuerpo, si fue su espíritu. Pero la intención del apóstol Pablo no es glorificarse a sí mismo. La intención del apóstol Pablo es magnificar a Cristo. Él en ningún momento está diciendo lo que él miró, lo que él escuchó en el cielo, porque Dios le dijo que no le era lícito al hombre conocer o oír las cosas que él había mirado. Hoy en día, a veces miramos muchos testimonios en la internet, los cuales me cuestionan si es verdad o no es verdad, pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado sabiduría para entender si es verdad o no, y usted puede usar su propio entendimiento. Pero muchas de estas personas dicen: yo fui al cielo, yo estuve en el infierno y yo miré a este artista que estaba aquí en el infierno, y después fui al cielo y miré a esta persona y miré tantas cosas, y a veces como que ellos mismos se glorían de lo que ellos están mirando. Algunas veces inclusive hasta hacen riquezas, se vuelven famosos, salen en televisión, salen aquí, salen allá. Oh, el hombre que fue al cielo, el hombre que estuvo en el infierno, y hacen campañas con multitudes de personas que los escuchan. Pero es muy diferente lo que hizo el apóstol Pablo. Él iba de aldea en aldea predicando, aunque lo corrían, aunque no lo querían, aunque lo apedreaban, él seguía predicando la palabra de Dios. Él no necesitaba a veces una plataforma, él no necesitaba a veces multitudes de personas para predicarle. Él no se enriqueció de las cosas que él miró, él siempre se mantuvo humilde. Por este motivo Dios le puso este aguijón en su carne para que él no se enalteciera de estas cosas. Yo no sé qué haría si a mí me pasara esto, pero honestamente yo no creo que mi corazón esté preparado para algo de esta manera. Dios es bueno. No nos está permitido gloriarnos a nosotros mismos. La gloria de este mundo es pasajera, pero el hombre que se gloria en sus debilidades son hombres que tienen visión. Y a veces esa debilidad que tenemos nos hace mantenernos cerca de Jesús. El saber que no somos dependientes de nosotros mismos, que nuestra fuerza a veces no es suficiente, que estamos dependiendo totalmente de Dios para seguir caminando. Eres bueno, Jesús. Dios es bueno. El lugar o la visión que tuvo Pablo es algo muy propicio para que cualquier otra persona se hubiera enaltecido, se hubiera jactado de las cosas que él había mirado. Entonces las personas que a veces dicen que fueron al cielo y que vieron esto, a veces hace que me pregunte si ellos han leído este pasaje acerca del apóstol Pablo. Es algo muy interesante. Los hombres que siempre han caminado cerca de Dios, tarde o temprano tienen un aguijón en su carne. Esto me hace pensar que no han sido extraño que hombres muy usados por Dios, que hombres que han sido usados para traer avivamientos impresionantes, hombres que han sido predicadores exitosos, hombres que predican la palabra de una manera muy poderosa, hayan tenido que sufrir alguna clase de
incapacidad que hayan tenido, que los haya mantenido quebrantados siempre hacia Dios. Como es el caso de Spurgeon. No sé si algunos de ustedes han oído hablar de este predicador contemporáneo, pero es un hombre muy estudioso y muy conocido. Y los biógrafos que estudian la vida de este hombre dicen que desde los 35 años él sufría diferentes enfermedades. Él tenía alguna enfermedad que se llama gota, me parece que se hinchan los pies y cosas así. Él tenía una neurología y tenía reumatismo y tenía muchas cosas, muchas enfermedades dolorosas, pero él se mantuvo fiel hasta el final. Él es conocido también como el príncipe de los predicadores. Hace algunos meses atrás, no sé, creo que todo el mundo cristiano conoció la historia de Julio Melgar. Hace algunos años atrás él partió con el Señor. Él era un cantante de Guatemala, me parece. Creo que también era compositor. Él era un cantor, era un adorador. Y este hombre lo conocen como el hombre de la fe inquebrantable. Y este es un nombre muy bueno para una persona, el hombre de la fe inquebrantable. Y hay un video también en internet, no sé si lo han visto, en sus últimos días que él tuvo de vida. Muchos cantantes cristianos se juntaron para hacer un concierto para ayudarlo. Y en este video, cuando yo lo estaba viendo, este hombre, este pastor, este siervo de Dios está muy delgado. Él tenía cáncer, me parece, muy avanzado, y él se ve muy delgado, él se ve muy mal. Pero aún con esta enfermedad que él está teniendo, él intenta ponerse de pie para cantar a Dios. Había personas a su lado que estaban allí para agarrarlos y él se desvanecía, pero él se puso de pie y se puso a adorar a Dios, se puso a dar gloria a Dios aún en esta situación. Y cuando tú lo escuchas cantar, tú puedes ver la pasión con la que este hombre está cantando, que no tiene muchas fuerzas, que tal vez puede caerse en ese mismo instante, pero él está adorando a Dios con todo su corazón. Por eso muchas personas le dicen el hombre de la fe inquebrantable, porque hasta el último momento de su vida, él se mantuvo fiel a Dios. A pesar de las adversidades, de los problemas, de los sufrimientos, él siempre estaba adorando a Dios. Es algo muy impresionante. En estos tiempos también hay personas que aman a Dios como lo había y lo seguirá habiendo. Siempre habrá personas que serán un ejemplo para nosotros por su fidelidad a Dios. Pablo dijo en estos versículos que leímos, que él está dispuesto a hablarnos de sus debilidades, pero no está dispuesto a hablarnos de las cosas que él miró en el tercer cielo. Él no está hablando nada de eso. Dios silenció su boca para que nadie supiera las cosas que este hombre miró. Es interesante porque Dios puso un aguijón en el cuerpo de Pablo, y la respuesta es para mantenerlo humilde, para que no se enalteciera, para que no se enorgulleciese a causa de la visión que este hombre había tenido. Dios no quería que Pablo se sintiera mejor que los demás. Hoy en día muchos predicadores, algunas personas que tienen algún puesto elevado en nuestra congregación, en nuestra denominación que tenemos, a veces se sienten un poco más elevados, pero a la verdad es que delante de Dios todos somos iguales. La persona que tiene la capacidad de poner las manos sobre otra y que reciba sanidad, la persona que tiene la capacidad de predicarle a muchas personas, de traer una profecía hacia una iglesia entera, la persona que habla muchas lenguas, o una persona que apenas ayer se convirtió al Señor. Delante de Dios todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Y la Biblia nos dice en Hechos que solo hay un nombre que es sobre todos, y ese nombre es el de Jesús. Jesús nada más. La palabra nos sigue diciendo en los versículos que leímos que él tenía un aguijón en su carne. Y muchas personas estudiosas piensan que el aguijón de Pablo eran problemas que él tenía con su vista.
Cuando este hombre va camino hacia Damasco a perseguir a los cristianos, se le aparece Jesús en el desierto y lo tira del caballo. Este hombre miró una luz más resplandeciente que el sol, él mismo lo dice con sus propias palabras, y de esa luz salió una voz que decía: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Después de este suceso, el apóstol Pablo quedó ciego por algunos días hasta que llegó otra persona a orar por él. Se cree que a raíz de esta visión que este hombre tuvo, quedó un poco ciego, y a causa de esta luz tan resplandeciente tenía muchos dolores de cabeza. Eso es lo que muchos teólogos coinciden. Y es que la persona que conoce a Jesús nunca más vuelve a ser la misma. Las personas que conocen a Dios, siempre hay una diferencia marcada en su vida antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Tenía muchas dolencias de cabeza. Por eso este hombre también, en los versículos que leímos, dice que él había orado en 3 ocasiones para que Dios le quitara esto, pero Dios le dijo que no se lo iba a quitar, que le bastara su gracia. Algunas veces nosotros tenemos oraciones que Dios no nos contesta, y no es que Dios no las haya escuchado, es que la respuesta de Dios a nuestra oración es que no lo va a hacer. Hace algunos meses atrás fui a ver una película que se llama Sigo Creyendo, I Still Believe, en inglés se llama, y esta película me impactó mucho. Esta película narra el testimonio de una persona, de un cantante cristiano en inglés que se llama Jeremy. Este hombre conoce a una mujer de la cual hay mucha atracción, se conocen y todo esto, empiezan una relación, pero después de esta relación diagnostican a esta mujer con un cáncer muy fuerte. Este hombre se pone a orar, va a la radio cristiana, millones de personas orando, intercediendo para que Dios sane a su novia. En una ocasión está en el hospital a causa del cáncer y ella se levanta de la cama: yo vi a Jesús y Jesús me sanó, yo no tengo nada, yo estoy totalmente sana. Y los doctores dicen: no sé lo que pasó, pero el cáncer se ha ido, el cáncer no está más, ella es sana. Entonces ellos se casan, ellos tienen la boda de sus sueños, ellos están muy felices, pero después de 3 meses, otra vez vuelve el cáncer, y esta vez fue fatal. Esta vez no tuvo opción esta mujer y se fue con el Señor. Este hombre, este cantante, quedó totalmente devastado. Su fe quedó por los suelos. Él ya no quería seguir, él estaba cansado. Él no podía asimilar la situación que estaba pasando. Él tenía muchas preguntas para las cuales no tenía respuestas. Su papá era pastor y inclusive él se pone a preguntarle a su papá, se pone a cuestionarlo, y su papá pues también dice: pues no tengo respuesta para la que tú me estás preguntando. A veces nuestra sabiduría es muy pequeña para cuestionar a Dios, para preguntarle por qué Él hace las cosas de esta manera. Entonces este hombre en una ocasión está ahí en su cuarto meditando. Es tanta la tensión que él tiene que empieza a romper su guitarra. En la guitarra había una nota que su novia le había dejado. Él no la había visto hasta que se puso a romper su guitarra. Entonces la nota dice muchas palabras, pero lo que más recuerdo de esa nota es que dice que Dios le había dicho que esos 3 meses que les había prolongado la vida habían sido un regalo de parte de Él para ellos dos. Los 3 meses que ella estuvo sana, Dios le dijo que había sido un regalo de parte de Él para que tuviera la boda de sus sueños, para que disfrutaran un poco su amor, y después de eso se fue con el Señor. Entonces a veces nos preguntamos por qué pasan tantas cosas y a veces no hay respuesta para todas estas cuestiones, pero Dios tiene algún motivo por el cual Él hace las cosas de esa manera. Y aunque muchas personas estuvieron orando
Dios no sanó a esta mujer. Y lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Él está orando para que Dios sane ese aguijón que él tiene en la carne, para que lo sane de esa enfermedad. Y Dios dice que no lo va a sanar, que le baste su gracia para seguir adelante, que le baste su amor y su misericordia. Entonces, a veces hay milagros impresionantes de parte de Dios por los cuales oran y las personas se sanan. Y es impresionante, pero hay veces que también oramos y las personas no se sanan. Es que es la voluntad de Dios. Él ha decidido que esas personas están mejor con Él, o no sé por qué Dios actúa de esta manera, pero Dios le dice que no lo va a sanar y que le baste su gracia. El Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia. Él le dijo que no le quitaría la espina de su cuerpo y que tendría que soportarla. Le dijo: no te voy a sanar, pero te voy a dar la fuerza para que puedas soportarla. Te voy a dar la fortaleza para que sigas a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu dolencia. Entonces, todo esto que el apóstol Pablo está sufriendo, todo lo que está padeciendo, es con un solo propósito. Todos estos problemas tienen una sola respuesta, y la respuesta a todos sus problemas es que Dios no quiere que Él se enaltezca, no quiere que Él se gloríe. Entonces, a veces, si aunque estemos caminando con el Señor y seguimos teniendo muchos problemas, tal vez la respuesta a su oración es que Dios no quiere que usted se enaltezca, es que Dios quiere que sea dependiente siempre de su presencia, que sea dependiente de su espíritu, que no es en nuestra inteligencia, que no es en nuestra sabiduría, es en la fuerza de Dios, es en la gracia de Dios, es en la misericordia de Dios. Así que, hermanos, ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. Y vamos a orar para darle gracias al Señor. Aleluya. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que somos hombres, que son mujeres con muchas limitaciones, Señor, pero a pesar de tantos defectos que tenemos, estamos delante de su presencia, Señor, porque reconocemos que necesitamos de su gracia, de su misericordia, Señor, y a pesar de todas las limitaciones que tenemos, queremos seguir buscándolo, Señor. Queremos que usted cumpla el propósito de nuestra vida, de nuestros corazones. ¿Cuántas veces, Señor, hemos pensado que tenemos muchas limitaciones y que no estamos capacitados para la tarea que usted nos ha dado, que el llamado que usted nos ha hecho es imposible de hacer porque tenemos muchos defectos, Señor? Pero en esta hora su palabra nos dice que a pesar de todas esas limitaciones, Señor, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, Señor, y que nuestra debilidad se perfecciona en su poder. A pesar, Señor, de que somos vasos de barro, usted quiere poner en nosotros su Espíritu Santo, Señor, y usted quiere usarnos a pesar de todas nuestras limitaciones, Señor Jesús. Y le damos gracias porque nos ha escogido, Señor. No éramos los más sabios, no somos los más entendidos, no somos los más sobresalientes, pero usted nos ha escogido a nosotros por sobre los más fuertes, por sobre los más inteligentes, Señor Jesús. Le damos gracias en esta hora, Señor.